Cordial saludo, mi nombre es Dina Muñoz. Mi nombre es Laura Ropero. Mi nombre es Darlia Andrea Silva. Y las tres conformamos el grupo 14 de contratación pública y privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Somos estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública. ¿Qué es la contratación pública? Es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de sus obligaciones. Este tipo de contratación es importante porque es un instrumento de ejecución del presupuesto colombiano, proporciona las reglas para el uso de los recursos públicos, ayuda a una mejor utilización de los recursos públicos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. ¿Qué es la contratación privada? Es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Diferencias entre contratación pública y privada. En la contratación pública el ente contratante es el Estado, mientras que en la contratación privada son las entidades particulares. En la contratación pública el inversionista es el Estado o puede ser mixta, puede ser pública y puede ser privada, mientras que en la contratación privada el capital es exclusivamente particular. En la contratación pública el beneficio de estos contratos es para la sociedad, mientras que en la contratación privada el beneficio es netamente para la empresa, para la entidad, generarse valor. Las partes de este contrato, las partes de la contratación pública son contratante, contratista e interventor, siendo el contratante quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, en este caso el Estado, y el contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. El interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. En la contratación privada solo aparecen el contratante y el contratista. De los principios y tipos de contratos públicos y privados. Iniciemos con los principios de la contratación privada. Principio del abuso del derecho. Este principio hace referencia al abuso del poder que existe entre aquellos que están en ciertos cargos y que lo ejercen de una manera arbitraria y no respetan a los demás. El principio de la autonomía nos hace referencia a que las personas que ejercen deben actuar bajo criterios morales para poder mantenerse y actuar correctamente. El principio de la buena fe. Este principio obliga tanto a las autoridades como a la ley a actuar de la manera correcta. El principio de la consensualidad rige los contratos, ya sean civiles, comerciales o laborales, y esto solo es posible si hay un acuerdo entre ambas partes y si ambas partes aceptan las condiciones del contrato. El principio de costumbre consiste en la repetición constante de un acto que al final ya se convierte en obligatorio y por necesidad, y al final conlleva buenas costumbres. El principio del enriquecimiento sin causa hace referencia a cuando un sujeto abusa y obtiene ventaja patrimonial de otra persona, conllevando al empobrecimiento injustificable de aquella persona. El principio del error común nos dice que hace referencia a cuando una persona por buena fe actúa cometiendo un acto por error y esto desencadena una serie de problemas no solamente de forma individual sino también colectivo. El principio de la imprevisión se produce cuando se firma el contrato comprometiendo a las partes a cumplir, y cualquier acto que se produzca fuera del contrato puede producir un desequilibrio. El principio de la relatividad determina que los contratos solo producen efectos entre ambas partes que se otorgan y sus herederos, a salvo en casos en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles. Ahora hablemos de los principios de la contratación pública y tenemos el principio de transparencia. Este lo que hace es atacar la corrupción, garantiza la moralidad en el contrato y la imparcialidad.
Tenemos el principio de responsabilidad que, como su palabra lo dice, somete a todos los que intervienen en el acto a cumplir con lo establecido y si no, a sufrir las consecuencias del incumplimiento. El principio del equilibrio económico, su finalidad es inspirar el desarrollo del contrato y la evolución del mismo. El principio de la selección objetiva, acá debe mantenerse igualdad entre ambas partes frente a los compromisos que se firmaron anteriormente. En caso de que haya alguna desviación en el contrato o otro tipo de actividad, debe retomarse al curso inicial del contrato para cumplir con su objetivo. El principio de planeación. Y ahora hablemos de los tipos de contratos. Tenemos los contratos privados, el contrato unilateral o bilateral. En el primero se refiere a que una de las partes obliga hacia la otra a cumplir con lo que haya decidido obligarse, mientras que en el bilateral debe haber un acuerdo previo. En el contrato gratuito y oneroso, la primera parte beneficia a la otra sin recibir nada a cambio y en la segunda deben beneficiarse mutuamente. En el contrato conmutativo y aleatorio debe haber un consentimiento entre ambas partes para el contrato. Tenemos los tipos de contrato público. En la licitación pública, esto es uno de los procesos más transparentes. ¿Por qué? Acá la entidad pública hace o realiza la convocatoria y todos los que deseen inscribirse pueden presentar su oferta. Tenemos el tipo de contrato de selección abreviada, corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, se puedan adelantar procesos significativos que permitan la eficiencia de la contratación estatal. Tenemos el concurso de méritos y este corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o precalificación. Tenemos el contrato directo y esta modalidad se selecciona o se utiliza como regla excepcional y solamente se puede proceder a ciertos casos. Y por último tenemos el contrato de mínima cuantía, que es uno de los procedimientos más sencillos y rápidos de escoger para el contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor... Incumplimiento, acción, omisión o daño causado por un tercero. Aquí el causante de este daño está obligado a indemnizar a la parte afectada por daños y perjuicios para reparar el daño cometido. Daño emergente corresponde al valor a precio de un bien que ha sufrido un daño o perjuicio. O sea, cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente. Y en este caso la indemnización es igual al precio del bien afectado. En el público encontramos la responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien sea porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía, que ese cumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y obviamente que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. La responsabilidad extracontractual. Cuando se causan daños a un predio en ejecución de un contrato de obra, por ejemplo, el Estado es responsable patrimonialmente por falla en el servicio por la omisión del ejercicio de inspección y vigilancia, y debido a que estos daños constituyen un daño antijurídico. En todo caso, la responsabilidad de una entidad pública por daños ocasionados o terceros debe reunir dos elementos: lesión del derecho o situación de la cual es titular un sujeto de derecho, y la imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción u omisión del ente demandado. Explicar la aplicación del principio de igualdad, interés general y particular. Este es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia. Reconoce que la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos, por lo tanto la ley debe garantizar que ningún individuo, grupo o individuo sea privilegiado o discriminado por el Estado sin distinción de raza, sexo, género, origen nacional, color o religión u otras características, y sean personales y colectivas sin parcialidad.
Muchas gracias por su atención prestada.